La unidad 2 es en la cual vamos a tener más sesiones y vamos a tener también un poquito más de actividades, una por semana. Y es un tema muy importante, muy interesante, la unidad 2, ¿no? En la cual pues se titula La Milpa Maya, Espacio de Vida y de Trabajo. Cole Ulumil Kushtalyetel Meyatzil. ¿Sí? Ese es el título en maya y nos dice pues esta introducción o este título del trabajo que vamos a hablar de la milpa maya, ¿no? De la milpa maya visto no solamente como un área que nos provee alimento, como un área de trabajo, sino también como un espacio de vida y de manejo del monte y de los recursos naturales. Hay investigadores que han hecho mucho trabajo sobre la milpa maya e indican de que muchas de las actividades económicas de un pueblo y del aprovechamiento del monte inicia o tiene como eje principal la milpa, ¿no? Y muchas veces los estudiosos, por ejemplo, los biólogos, los veterinarios o los agroecólogos, pues cuando hablamos de milpa, pues lo primero que les viene a su cabeza, pues es la siembra del maíz, ¿no? Cuando no es así, abarca muchas cosas más. Es un espacio muy amplio en la cual se puede estudiar y hay mucho conocimiento, mucho saber indígena, mucho saber, mucho conocimiento maya en cuanto a las prácticas agrícolas que se llevan ahí, ¿no? Y más aún en esta época en la cual estamos, cuando se está buscando nuevamente trabajar o manejar los recursos naturales de una manera más sustentable, ¿no? Y la milpa, pues, es un claro ejemplo de un agroecosistema de manejo sustentable y se está retomando y prestando mucho interés en cuanto a la milpa que alimentó a muchas generaciones. La milpa hace más de 300 años que está presente en la cultura maya y que aún sigue viva hoy en día. Entonces vamos a ver la competencia, pues nos dice, reconoce las prácticas y las ceremonias mayas para entender el significado de estas desde un contexto de la sustentabilidad de manera crítica y reflexiva. Esa es la competencia, es a lo que queremos llegar con esta unidad 2, ¿sí? No vamos a ver, vamos a prestar un poco de tiempo para hablar sobre algunas prácticas de cultivo, cómo se siembra el maíz, la calabaza, algunos cultivos más representativos, pero vamos a darle una visión más en cuanto al conocimiento generado en ese sistema productivo. ¿Sale? Entonces, pues vamos a iniciar y a manera de introducción, pues vemos de que la diversidad del paisaje en la península de Yucatán, sabemos que estamos en una zona tropical, en una zona en la cual tenemos las 4 estaciones del año, ¿sí? Y gracias a esas 4 estaciones del año, pues nuestro monte, nuestra selva, nuestro ejido es muy diverso. Y esa diversidad, pues, hace propio el uso de esos recursos por la cultura maya, ¿sí? Entonces, la constitución de las estrategias de usos múltiples, en este caso que es el cash, el monte, involucra no solo la actividad agrícola, no solamente es el cultivo del maíz, sino también forma parte de una organización. Cuando en las comunidades indígenas muy tradicionalistas van a comenzar a trabajar la milpa, pues lo primero que tienen que tener es una organización comunitaria, ¿no? ¿Dónde va a estar esa área de milpa? ¿Dónde se puede trabajar? Porque hay una organización comunitaria en la cual le llaman montes de uso común, en la cual puede hacer cualquier vecindado de esa comunidad puede ocupar un espacio para producir sus alimentos. No le pertenece la tierra, no le pertenece el monte, pero sí le pertenece la cosecha que pueda obtener de ese espacio, ¿no? Y también hablamos de organización porque muchas de las actividades desde la división del terreno para delimitar y poder establecer la milpa, pues también se hace de manera comunitaria. Muchas de las ceremonias que ustedes ya eligieron y que vamos a exponer,
pues también no lo hace solamente una persona, dependiendo de la naturaleza de la ceremonia, se van organizando para hacerlo en comunidad, ¿sí? Entonces, por eso también se habla de un espacio, que el monte o la milpa, pues también es un espacio de organización, ¿no? Y un conocimiento tan amplio, ustedes ya vieron en la primera unidad y espero que lo hayan leído, por ejemplo, el conocimiento del tiempo, lo que es el Shoshin, lo que Bernardo Camal nos mencionó, que está mediante el conocimiento de estos recursos, la observación del tiempo de nuestros antepasados, pues resultó en un calendario agrícola, la cual se le llama Shoshin, que es de 260 días, conformado por 18 meses de 20 días cada una y un mes de 5 días. Y eso va marcando los tiempos estacionarios en la cual se puede tumbar el monte, se puede quemar el monte, se puede establecer la milpa, ¿sí? Entonces este calendario pues va hablando sobre el conocimiento de los vientos también, que es muy importante en el Shoshin, ¿no? El comportamiento de algunas aves que anuncian, por ejemplo, si va a haber temporada de sequía, si va a haber lluvia, a esos animales y a esas plantas se le llaman bioindicadores, que eso es lo que creo que Bernardo les comentó de ello, ¿no? Entonces, claro que ahora pues no es tan certeza, tan certera la lectura de ese tiempo por el cambio climático que hemos hecho, que hemos ocasionado, ¿no? Ahora no podemos predecir con precisión la temporada de lluvia porque pues es un daño ambiental que hemos ocasionado, ¿no? Pero sí vemos, por ejemplo, el comportamiento de algunas aves, por ejemplo, las yuyas, esos pajaritos amarillos pintados de color negro, que cuando hacen su nido, si es temporada seca, el nido lo hace mucho más largo, ¿sí? El nido que cuelga del árbol es mucho más largo y eso indica de que va a ser una temporada de mucha escasez de lluvia y es cuando comienzan a pensar en el ritual del Chachac, en el ritual del Huajicol y en esos rituales que ustedes ya están investigando, ¿no? Hay un conocimiento tan amplio en cuanto a eso. El calendario, el Shokin, pues habla de ello, ¿no? Y qué hablar de los tipos de suelo, que ellos ya tenían, nuestra cultura ya tenía clasificada bien los tipos de suelo y que se asemejan a la clasificación internacional de la FAO, ¿no? Sabían clasificar si era un suelo pedregoso, si era un suelo que tenía mucha materia orgánica, si era un suelo pobre en nutrientes, si era un suelo en la cual pues no podía producirse nada y le dieron nombre a esos suelos, ¿no? Están los suelos cancavales, que son los suelos más aptos para la agricultura, ¿sí? Suelos que tienen un alto contenido en fierro y en otros minerales y que tienen una profundidad, no sé, de hasta unos 15, 20 centímetros y que se puede meter maquinaria para hacer la siembra, ¿no? Y los suelos inundables como los Boshlun o los Acalchés, que también son suelos con mucha materia orgánica, muy arcillosos y que eso en temporada de lluvias intensas pues queda mucho, se inundan y tardan hasta 2, 3 meses para poderse secar, ¿no? Y por lo tanto ellos ya conocían y no iban a poner su milpa en suelos inundables, no iban a poner su milpa en suelos pobres, ¿sí? Entonces hay un conocimiento, hay un saber que tenemos que conocer y estudiar, ¿no? Y la cosmovisión, la forma de ver la vida, el mundo, con respecto a las actividades que ellos hacían, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, con Pedro de los malos aires que te pueden azotar en la milpa o en la región, que es parte de la cosmovisión, ¿no? O decir de que si no tomas el sacá y fuiste a una quema de milpa o fuiste a un huajicol, a un chachac y no tomaste la bebida sagrada, pues te puede enfermar, ¿no? Te puede dar cólico, te puede causar alguna enfermedad, porque hay energías que se están bajando ahí, ¿no? Entonces eso es parte también de la cosmovisión. Y la cultura desde cómo se hace la siembra y por qué se siembra así. La cultura que tiene que ver también con los ritos y las ceremonias y rituales que se van haciendo en este espacio, que es la milpa.
y también esa, esa transmisión cultural de generación en generación, esa forma de hablar también. Por eso vemos que muchas comunidades, aunque hablemos el mismo maya, pero hay diferentes tonos o sonidos que varían dependiendo de la comunidad, y porque eso también es riqueza lingüística, es riqueza cultural lingüística que se van dando en estas regiones, ¿no? Entonces, pues engloba todo este conocimiento importante en cuanto al manejo de la milpa, ¿no? Y esto pues nos dice el CASH es un espacio físico, un espacio cultural que permite la reproducción de saberes y prácticas culturales de gran valor, ¿sí? Que muchas veces pues nosotros pensamos, ah, no, los milperos son atrasados, la gente que vive en el monte no tiene conocimiento que nos puedan transmitir. Yo que vengo de una facultad que he estudiado eh, más de 15 años, me he formado y el conocimiento que yo traigo es válido, ¿no? No, ellos también tienen mucho conocimiento, tienen mucho que aportarnos, ¿sí? Entonces es un conocimiento muy válido y valorado. Afortunadamente en los últimos años es un conocimiento que ya se comienza a valorar, ¿sí? Incluso los biólogos que vamos a estudiar etnobotánica, vamos a conocer mucho sobre el uso de plantas en la cultura maya, desde como medicinal, como plantas que pueden ser, se les puede utilizar para sacar fibras, como plantas que son bioindicadoras de un área eh, que ha sido intervenida por el ser humano. Entonces hay mucho conocimiento allí, ¿no? Y aparte, algo muy importante también, de que el monte, de que la milpa, pues también fomenta la convivencia comunitaria. Fíjense que hay algunos estudios y hay algunas ideas que a mí me gustaría desarrollar más adelante cuando dirija un trabajo de tesis de alguno de ustedes que se anime, ver que yo veo, por ejemplo, aquí en el pueblo, que la convivencia familiar o la convivencia comunitaria, pues prácticamente se va perdiendo al no existir esos espacios de milpa. Yo recuerdo que años atrás, cuando mi papá trabajaba la milpa, pues la comunidad misma hacía su milpa cerca de él, se platicaban, hacían trabajos en conjunto, hacían los rituales en conjunto, cuando había que hacer algún trabajo comunitario también se hacía en conjunto. Ahora como que cada quien es muy individualista, lo que me pertenece a mí y no comparto con las demás generaciones. Entonces también hay un cambio allá, y eso también se va a reflejar en el estudio que va a hacer Misael, ¿no? Porque también seguramente hay variaciones en cuanto a la organización del Huajicol, de que tal vez ya no lo hagan de forma comunitaria, sino que lo hagan de manera individual, que también tendría un punto que tendría que tratar él en su entrevista, ¿no? Cómo se organizan para hacer el huajicol, si es individual, si es familiar, cómo ha venido, qué cambios ha sufrido, ¿no? Y eso, la verdad que eso es la riqueza del trabajo de ustedes y que puedan aportar algo, ¿sí? Entonces, les comento, pues esto sí es, yo he visto de que las comunidades ahora son como muy ajenas y de los problemas sociales que se van dando a nivel comunitario, ¿no? Ya no hay ese sentido colectivo que había antes en, en los abuelos que practicaban la milpa, que platicaban entre ellos, que se organizaban para limpiar un monte, para hacer la cosecha, para hacer los rituales. Ya se va perdiendo, ¿no? Genera también ambientes emocionales, también porque la milpa, a pesar de que el DIF pues diga de que los niños no tienen que trabajar en la milpa, pues también los milperos dicen, pues ellos tienen que aprender a producir sus propios alimentos, a respetar a la madre tierra que nos está dando de comer, y desde chicos tienen que aprender eso, ¿no? Y se van transmitiendo conocimientos de los nombres de las plantas de maya, de los usos que se le da, y se rompió eso cuando vino lo del DIF, de la protección del menor, de que no trabajara, rompió esos lazos culturales y emocionales que hay con la gente de campo, ¿no? Y se perdió también mucha información. Ahora tú pregúntale a un niño, por ejemplo, qué árboles conoce de la selva,
que está en primaria o que ya está en secundaria, o ustedes incluso que son biólogos o que son antropólogos y vienen de comunidades que son dentistas de diferentes asignaturas, conocen los nombres de los árboles en maya, por lo menos alguno, ¿sí? Entonces eso se va perdiendo, ¿no? Y es algo muy importante que nos dé identidad y que tenemos que mantenerlo, ¿sí? Y son también, aporta también a la economía familiar. Las pequeñas comunidades que no tienen acceso, no sé, tal vez a alguna fuente de empleo formal, pues viven de lo que obtengan del monte, del manejo que le dan al monte. Y el monte pues no implica solamente la milpa o el solar, sino implica también la cacería de ciertas especies, que hoy en día pues ya perdió el sentido que tenía anteriormente de cazar solamente para el autoconsumo y para el sustento. Pues hoy en día ya esa visión se perdió, ¿no? Ahora se caza para hacer lucro con la carne de venado, con la carne del jabalí, con la carne de tepezcuincle, y muchas de esas especies pues ya están en riesgo de extinción, ¿no? Entonces, pues esos problemas que vamos teniendo, pues es por la ruptura social y el conocimiento en cuanto al manejo al monte y la familia, ¿no? Entonces dice, vamos a analizar de dónde, cómo proviene la palabra col. El col es un sistema de cultivo característico de Mesoamérica. Sabemos que Mesoamérica pues es toda la parte central de México, parte del centro, del sur, abarca Suramérica, donde está Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador y parte de Costa Rica. Y en México pues está toda la península de Yucatán, Oaxaca, Chiapas, y una partecita de México, ¿no? Entonces, es una zona muy rica en cuanto a las actividades, en cuanto al manejo del monte, en cuanto al conocer los elementos que conforman el monte, ¿no? Y darle ese manejo apropiado. Y aparte, pues es una zona muy rica en cuanto a diversidad de grupos indígenas. En la época prehispánica se reportaba más de 162 grupos indígenas. Actualmente, y con mucha pena, pues solamente el INALI, que es el Instituto de Lenguas Indígenas, reporta nada más 62 grupos indígenas. Hemos perdido mucho conocimiento de la cultura, ¿no? Entonces, en toda esta zona se practica lo que es el col, tal vez conocido con otro nombre. Aquí en Yucatán pues, lo conocemos como milpa o col, y en otras regiones la nombran de otra forma, ¿no? Entonces, en el caso de Yucatán, cuando hablamos del col, tenemos que ver que es una palabra compuesta, es una palabra maya, y la cual, pues antes de la llegada de los españoles, se decía de que el nombre correcto era Col, ¿sí? El Q, acá desglosamos una palabra compuesta. El Q significa Dios, ¿sí? Y el ol tiene un significado muy grande, que yo me quedo muy corto con estas palabras, pero es la idea que persigue, porque el ol se maneja como algo superior, como algo supremo, como la presencia de algo, como cuando dicen, por ejemplo, Kimakuol, ese significado, esa palabra significa mucho, ¿no? Que dice, está alegre, está feliz la persona, ¿sí? Y cuando está triste, pues dice, Maki Makubol, no tiene ese ánimo, esas ganas de esa alegría que debe tener el alma, ¿no? Entonces vean lo interesante que dice acá. Entonces al unir esas palabras, pues dice de que la milpa, pues es la esencia de un Dios supremo, de un Dios supremo que reconocen los mayas, ¿no? Y puede ser el Dios católico, el mismo Dios católico, el mismo Dios de las religiones. Acá estamos hablando de un solo Dios y es como se entiende en la cultura maya, ¿no? Entonces vean, Ku'ol, que significa esencia de Dios. ¿Por qué esencia de Dios? Porque pues ellos dicen que no podemos vivir, no podemos tener existencia si los yumes, si los yunkus no nos dan el alimento necesario o los elementos que requerimos para vivir, desde lo que es el agua, el viento y los alimentos, el maíz, el frijol, la calabaza, y que es un espacio que es sagrado porque ahí se está dando esos alimentos que necesitamos para consumir, ¿no?
es oxígeno que necesitamos para vivir, es agua limpia que necesitamos para beber y para mantener a las plantas y a los animales, ¿sí? Entonces, este significado es muy amplio. Vean la esencia, lo increíble que es la cultura maya al decir de que es un espacio, es una esencia, es la esencia de un Dios supremo, la milpa, ¿sí? Cuando llegaron los españoles, pues muchas palabras cambiaron. Entonces, y ya lo escribían como lo escuchaban y lo cambiaron a col, que significa lo mismo, ¿no? Entonces dice, los Yunsilop son quienes hacen producir la tierra para generar el maíz que alimenta a los dioses, pero también alimenta al ol, alimenta al alma. Entonces vean que aquí está hablando de dioses. Recuerden que los mayas son politeístas, tenían varios dioses, pero ese dios representaba a uno solo, ¿sí? Y acá pues nos dice de eh, que ellos son los que hacen producir la milpa, ¿sí? Por eso está el Yunkash, que es el dios del monte, que es el dios que protege la selva, el monte. Está el Yunchak, que es el dios que riega la milpa, el dios que nos da, que nos provee de lluvia para que pueda haber el maíz, ¿sí? Está el Yunik, que es el dios que nos dé el aire, que para poder respirar, para poder transmitir el polen de una planta a otra y que pueda haber fecundidad, ¿sí? Y así vemos que hay diferentes dioses que nos dan esos favores para producir los alimentos y esos alimentos no nos pertenecen a nosotros. Primero le pertenece al Dios que hizo producir esos frutos. Por eso las ofrendas, por ejemplo, cuando se hace la ofrenda del Usacá o la ofrenda, el Huajicol incluso que va a presentar su compañero Misael y equipo, pues esta ofrenda dice, no puedes comer nada de la milpa antes sin haberlo ofrecido al Dios Supremo, al que te hizo producir esa milpa, ¿sí? Entonces, por eso se hacen esas ofrendas, para dar gracias por esos alimentos y posteriormente poderlos comer. ¿Qué es lo que pasa en la cosmovisión maya? Dice, bueno, si te comiste un elote sancochado y era el primer elote de la milpa que consumiste y no lo ofreciste, pues te puedes enfermar, ¿no? Puedes cargar un mal aire, ¿sí? Por eso vean ese respeto profundo que hay ante esto, ¿no? El respeto al monte, a los alimentos, a todo lo que allá incluye lo que viene siendo la milpa, ¿no? Y algo acá marcado en negrita, no sé si lo alcanzan a ver, que dice que también es el alimento del ol, es el alimento del alma. Entonces, no solamente es alimento que nos va a llenar, que nos va a dar satisfacción y que nos va a dar, que va a permitir que cumplamos con nuestro ciclo biológico, sino que también es un espacio en el cual el alma se alimenta. ¿Cómo se va a alimentar el alma? Cuando uno hace una actividad que le gusta, que está relacionado con el monte, pues adquiere esa paz interior, ¿no? Si alguien ha tenido oportunidad de hacer un trabajo de, no sé, por lo menos sembrar una plantita, regar su jardín, tener su jardín, pues sienten una satisfacción muy, muy padre ver que esa plantita va creciendo, le va produciendo fruto, ¿no? Entonces también eso es el alimento del alma, ¿no? Cuando uno muchas veces está triste, cuando uno o cuando el campesino no le fue bien en su milpa o tiene algún problema, siempre va al monte, se sienta a reflexionar y se alimenta su ol nuevamente para que continúe nuevamente con su vida que le corresponde vivir y llevar en ese momento, ¿no? Tener ideas claras y ver cómo resolver los problemas. La naturaleza también nos da eso, nos da esa paz interior, nos permite reflexionar y poder buscar respuesta a las preguntas que nos estamos teniendo, ¿no? Entonces, el alimento del espíritu también. La milpa es el alimento del espíritu. Los yumes bendicen el ol de los alimentos consumidos para que el espíritu de los alimentos sea benévolo con el hombre al consumirlo, ¿sí? Entonces, al momento de poner, generalmente cuando se hacen las ofrendas de comida o de algunos elementos algunos productos de la milpa, se sacan así hirviendo con el humo, el vapor. No sé si han visto que cuando se hace elote sancochado,
el vapor está saliendo del maíz. Cuando se pone una comida también tiene que estar hirviendo, porque ese vapor que sale, ese viento convertido en agua que se va evaporando, pues es la relación que hay entre lo terrestre y lo sobrenatural, ¿no? Y que ese humo, ese vapor que llega para que el Dios lo consuma y que nos permita consumir ese alimento sin que nos ocasione daño en nuestra salud, ¿no? Y créame que la cosmovisión maya es muy precisa, o no sé cómo mencionarlo, pero yo he visto, me ha tocado ver personas que, por ejemplo, no respetan nada de esto, ¿sí? Hacen su milpa, cosechan y comen, y en algunas ocasiones sí se han enfermado y han cargado malos aires, ¿no? Porque hay toda una energía allí que está circulando y que no hay ese respeto que debiera de haber, ¿sí? Entonces, no sé si hemos hecho enojar a los dioses que también nos han abandonado y que pues eh, no están, no quiero decir castigando, pero que no están dando esas condiciones de respeto a esos recursos naturales que se deben de tener, ¿no? ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, alguna intervención, con toda confianza me pueden interrumpir, ¿eh? No sé si hay antropólogos también en la clase conectados. Sé que tengo en la lista, pero no sé si, creo que también este tema lo han trabajado mucho, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan, alguna reflexión? ¿Siguen allí, jóvenes? Sí, pero bueno, yo no tengo ninguna intervención por el momento. Muy bien, Katia. Muchas gracias. Eh, bueno, pues vamos a continuar. Ya estamos por concluir. Este tema les digo que nos va a llevar por lo menos 3 o 4 sesiones más. Eh, y vean ustedes, como el estudio que hace Misael, también se hizo un estudio de la percepción del significado de la milpa hoy en día, ¿no? ¿Cómo ven la milpa eh, hoy en día las generaciones presentes en cuanto a su manejo? Vemos primero lo de los abuelos, ¿no? Por ejemplo, este don Justino Ya es un productor de Campeche, de la zona de Jopelchen, donde están las reservas ecológicas de Calakmul. Es un milpero tradicionalista que trabaja su milpa desde hace mucho tiempo de manera natural, como se lo enseñaron sus padres y sus abuelos. Y él nos dice que la milpa es un espacio de monte prestado a los yuncaches para producir los alimentos, ¿sí? Entonces, vean este conocimiento tan amplio que nos da esta persona, ¿no? El monte no es nuestro, el monte es prestado y como tal, pues tenemos que cuidarla. Él decía, el monte pues le pertenece al Yuncash, al dios del monte, y como tal, pues antes de iniciar cualquier actividad tengo que pedir un permiso para poder entrar. Uno cuando llega en una casa ajena, pues no entra invadiendo todo, ¿no? Sino que tiene que dar un respeto, un saludo de buenos días, y permitirle la entrada, ¿no? Lo mismo dice, por eso lo llama como nuestra casa, un espacio en la cual producimos esos alimentos, ¿no? Un espacio prestado de los dioses, y por eso tenemos que ser agradecidos con ellos, porque nos están dando esos alimentos, ¿no? El conocimiento tan sabio de esta persona. Y luego también Pedro Uc, que les dio la plática, que también es un milpero, es de la segunda generación, y él habla sobre que la milpa es nuestra casa, nuestro sustento cultural y nuestra identidad, que a lo largo del año nos provee de abastecimiento. Abastecimiento, él prefirió decir abastecimiento y no de alimentos hortícolas, porque pues de allá se saca la madera, del monte, de la milpa se saca la madera para construcción, se saca el carbón, se saca la leña, se caza el venado para consumir, se caza el armadillo, ¿sí? Se toman hierbas medicinales de ese espacio
para curar algunas enfermedades comunitarias o de la familia, ¿sí? Y por eso le llama abastecimiento, ¿no? Y él nuevamente menciona que es un espacio cultural, es un espacio en el cual se transmite, se construye la cultura, se practica la cultura, ¿sí? Cuando es una milpa tradicional, cuando ese conocimiento se heredó de generación en generación, tal y como lo practicaban los abuelos, pues hay esa trascendencia cultural, ¿no? Y aparte que te da identidad esa milpa, tal vez esa identidad cultural que muchos hemos perdido, ¿no? Esa identidad que te hace ser, que te hace sentir propio de esa comunidad, de esa localidad, de esa sentirse satisfecho de hacer su milpa y de producir esos alimentos. Entonces, y esa identidad de ser personas o gente del maíz, como lo dice el Popol Vuh, ¿no? De los tres intentos de hacer al hombre por los yumes, por los dioses o por Yunku, pues el tercer intento que fue a base de maíz, pues fue lo que resultó el hombre, ¿no? Es lo que está escrito en el Popol Vuh. Y por eso dice que es una identidad, nos da identidad, porque somos hombres del maíz y la milpa es un espacio donde se cultiva una gran diversidad de maíz, sobre todo en la milpa maya, ¿no? Y la otra generación dice que Felipa Canché, esta es una señora que también trabaja su milpa de manera tradicional, que sus papás murieron, sus hermanos murieron, y ella siendo mujer se tuvo que hacer cargo de seguir trabajando la milpa. ¿Sí? Ella es de una comunidad de Tzucacap, una comunidad muy retirada de la cabecera municipal, y ella nos dice que es una herencia de nuestros antepasados, quienes nos enseñaron a producir nuestros alimentos, cuidando lo nuestro, cuidando la selva, cuidando el suelo, cuidando esos recursos que dan sustento a ese espacio de siembra, ¿no? Entonces, vean estas tres formas, todas casi coinciden, todas tienen un vínculo muy cercano unas y otras. Unas aborda más cosas, otra lo hace más de manera más específica, como el de Pedro, que dice que es cultura y es identidad, y provee de alimentos, y como dice doña Felipa, que es una herencia de nuestros antepasados. Y cuando te heredan algo que tú valoras, que tú cuidaste, que tú cultivaste, que sabes que te da los alimentos, pues debes de mantenerlo, ¿no? Debes de mantenerlo vivo, toda esa herencia cultural que te heredaron. Es responsabilidad de nosotros y los campesinos lo saben. Si ustedes hablan con un campesino milpero cuando hagan sus estudios, van a ver que ellos dicen eso, ¿no? Es importante de que lo que les hemos heredado lo sigan practicando, lo sigan trabajando, que mejoren algunas prácticas, pero que el conocimiento que les ofrecemos, pues que se les quede, ¿no? Y solamente así vamos a poder proteger y cuidar esos recursos naturales para poder seguir estando aquí en la tierra, ¿no? Eso comentaban. ¿Qué dicen? Bueno, hay otro comentario, creo que es de un nieto. Dice, la milpa es un espacio de aprendizaje para la vida, ¿sí? Eso lo dice Martiniano Scholl, que también es de Jopelchen, de la zona de los Chenes. Y pues él dice que aprendió mucho de la milpa, ¿no? Desde cómo tumbar un árbol, cómo cortar un árbol, cómo identificar, por ejemplo, el tipo de suelo para establecer la milpa, cómo leer el tiempo para saber en qué momento se tiene que hacer la siembra del maíz. Recuerden que la milpa, pues es en temporal, no tiene sistema de riego, depende de las lluvias. Entonces él tuvo que adquirir ese conocimiento mediante estar en un escenario real de aprendizaje, ¿no? Un escenario en el cual a día se le transmite ese conocimiento, lo va poniendo en práctica y va también teniendo observaciones y añadiendo algo más en su identidad, en su forma de trabajar la tierra y también en su cultura, ¿no? ¿Sí? Y esta es una definición de Mariarca 2015. También es un texto muy importante que tienen que leer ustedes para sus trabajos de campo que están haciendo, ¿no? Dice, la milpa maya es un fenómeno cultural y tecnológico
de aprovechamiento de los recursos naturales, que tiene dos acepciones. Dice la parcela donde se cultiva especies anuales, donde el maíz es el principal cultivo, y nos dice que el sistema de manejo y aprovechamiento de la selva maya, ¿sí? Entonces ella hace una recopilación de toda esta información, de las formas de ver la milpa. Es una estudiosa también de la milpa maya, ha trabajado muy cercanamente con la comunidad. Incluso la unidad 2 ya está abierto y creo que hay un seminario que yo le subí de ella, donde habla de la milpa, ¿no? Ya no solamente como un sistema productivo, sino un sistema cultural, un sistema que trasciende, un sistema que da identidad, que le recomiendo también que lo vean, ¿no? Los documentales que están colgados ahí. Entonces, pues dice también que es la parcela donde se cultivan múltiples especies. Ya no solamente es el maíz, no solamente es el cultivo de maíz, sino una gran diversidad de especies que más adelante vamos a ver, ¿no? Pero que la que no puede faltar, o para que se llame milpa, pues tiene que estar el maíz presente. No puedo llamarle milpa solamente a un cultivo de calabaza, o solamente a un cultivo de frijol, o a un cultivo de chile habanero, ¿no? Tiene que tener como esencia principal el cultivo de maíz. Y también es un sistema de aprovechamiento de la selva. Mencionábamos que la milpa pues es el eje principal que le da sustento a muchas actividades que se van desarrollando en torno al manejo de la selva, del monte, del cash, ¿sí? Entonces dice, ya para finalizar, la milpa maya peninsular es un milenario sistema agroforestal y cultural que aún realizan los mayas de la península de Yucatán en selvas que se desarrollan en condiciones kársticas, en suelos muy pedregosos, con precipitaciones erráticas. Esta es una definición actual, porque acá están mencionando de que los suelos, pues son suelos muy pedregosos, suelos muy pobres en materia orgánica y en nutrientes, y que también hay problemas de precipitación, ¿no? Precipitaciones erráticas. Su base es la diversidad de especies, pero que la estrategia o el conocimiento que el milpero tuvo para hacer frente a estos suelos pobres, a esta precipitación errática, pues fue la diversidad de cultivos que se establecen en este espacio que conocemos como milpa, ¿no? Y cultivos que son especies criollas que están adaptadas a esas condiciones, que son semillas que los abuelitos tenían, cultivaron, cuidaron y que lo pasaron de generación en generación. Son semillas mejoradas de manera participativa, de manera natural. No fueron llevados al laboratorio para hacer cruzas o para hacer híbridos, sino que el mejoramiento se dio en estas condiciones de maleza, de poca de suelo pobre, ¿sí? De condiciones erráticas, y por eso pues la milpa aún puede seguir produciendo. Claro, no con el rendimiento que se daba años atrás. Estuve leyendo un documento de la época prehispánica, que la cual dice que por hectárea se obtenían hasta 2,5 toneladas de maíz, conforme va pasando el tiempo, ahorita en los años 70, 80, en la cual se obtenían hasta 900 kilogramos, y en la actualidad se reporta 600 kilogramos. Y esto pues es un problema serio también, porque ya no hay monte para cultivar, ya no hay espacio para descansar el monte y volver a sembrar. Más adelante vamos a entender esto porque vamos a ver todos los aspectos de la milpa. La milpa tiene un tiempo de descanso en la cual se abandona, se regenera otra vez la vegetación, el suelo se enriquece nuevamente y se puede volver a hacer milpa después de 10 o 15 años, ¿no? Ya no hay tanto monte para establecer la milpa. Se han vendido los terrenos, hay un crecimiento urbano muy exagerado, empresas que han comprado terrenos también, ejidos completos, crecimiento de la población. Entonces cada vez nos estamos limitando de esos espacios para hacer la milpa, ¿no? Y la cual dice pues con diversas especies criollas cultivadas, entre las que destacan el maíz, el frijol y la calabaza, y a lo largo del ciclo agrícola realizan un conjunto de rituales que dan cuenta de su cosmovisión, en la que piden permiso y expresan su agradecimiento a las deidades del monte
por haber cultivado. Esta es la red más de milpa, en la cual pues se estuvo trabajando a nivel estado, y esta es la definición que ponen ellos, ¿no? En el 2016. Esta imagen que yo les pongo, seguramente no sé si lo han visto, bueno, tal vez los agroecólogos o los biólogos lo han visto, pero acá es una imagen representativa del manejo del monte que se le da, ¿sí? No sé si alcanzan a ver mi cursor, se perdió mi plumita, no la pude activar, pero acá vean que inicia con un monte alto, un Calancash, un monte alto de, no sé, de 15 hasta 20 metros de alto de esos árboles, que es un espacio donde se inicia a, a obtener algunos servicios de esta zona, ¿no? Primero, pues obtiene madera para construcción, eh, la, algunas especies que pueden ser aprovechadas como el cedro, la caoba, el zapote, el siricote, la palma para construir la casa, ¿sí? Y en ese aprovechamiento que le dan de la vegetación, cuando ya la vegetación ha bajado, entonces es cuando comienzan a poner su milpa. Si quieren se los explico más adelante porque nos vamos a llevar más tiempo y ya les estoy robando tiempo de eso destinado para esta actividad. Sí, no sé, alguna pregunta, algún comentario que tengan con respecto a este tema. ¿Alguna reflexión? Nadie, chavo, está muy apagados hoy. En maya se dice Shma Oli. Shma Ol quiere decir, acá sale nuevamente el Ol, ¿sí? Sin ánimos de nada, cansados, estresados tal vez. El Shma Ol. ¿Está Shma Ol? Que, profe, a mí sí me llamó la atención qué tan complejo puede ser el explicar, bueno, el tratar de explicar como que los diversos, mm, sí, los principales motivos que han creado esta pérdida de transmisión de la información o de aprendizaje que va desde aspectos muy básicos como vaya, los elementos que conforman la milpa hasta también los rituales o las actividades que se desarrollan dentro. Entonces, Sí. en lo personal yo me imaginaba que era algo un poco más fácil de plantear, pero pues conforme a usted como fue explicando, por ejemplo, el aspecto del DIF, yo nunca me puse a pensar cómo eso ha influido con el paso del tiempo y cómo la percepción de a lo mejor una institución que busca mejorar cierto sector de la vida, en este caso de los yucatecos, no toma en cuenta variables importantes como son los rasgos culturales y los aprendizajes que al final del día son los que nos hacen, ¿cómo decirlo? Con los que nos identificamos, ¿no? Al menos en esta parte del país. Entonces a mí es lo que me llamó más la atención del tema que tratamos hoy. Sí, muy buen aporte, Miguel. Incluso cuando ustedes tengan oportunidad de trabajar en proyectos del gobierno, del Estado, es muy importante iniciar por conocer, si vamos a trabajar en una comunidad, cómo vive la comunidad, qué actividades hacen, cuál es su cosmovisión, porque eso les está dando identidad, ¿no? No es lo mismo que yo lleve un proyecto, no sé, un proyecto de cultivo de maíz, nada más, ¿no? Cuando ellos no están acostumbrados a ese modo de cultivo, ¿sí? Entonces no se van a sentir identificados y es un dinero que se pierda ahí porque pues es un recurso que está llegando, pero no se le está aprovechando como debe ser. Bueno sería de que hubiesen analizado cómo es la milpa, cuáles son los factores que están afectando la milpa, qué alternativas podemos llevar para que sigan trabajando su milpa, pero que tengan menos problemas con las alternativas que les vamos a llevar, ¿no? Y no romper ese tejido social.
Muchas veces incluso cuando se llevan proyectos y solamente se le destina a cierto grupo, pues allá también hay rupturas porque estamos discriminando a otros grupos y entre ellos comienza a haber choques sociales, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al respecto. Y la milpa es muy amplia. No solamente verlo de que, como tú decías, algo fácil, ¿no? Cuáles son los cultivos que están ahí, cómo se manejan. No, sino que está la parte cultural, la parte de identidad, la transmisión de conocimiento, la cosmovisión que se va dando y que eso, la verdad, representó mucho en cuanto al sustento, al desarrollo sustentable. Ahora lo vamos a llamar así, de la cultura maya que vivió antes de nosotros, ¿no? De las generaciones que vivieron antes de nosotros, ¿sí? Muy bien, Miguel. ¿Alguien más? Si no, ya damos por concluido la sesión. Espero que en verdad los invite a reflexionar y ustedes piensen en este tema tan grande. Yo creo que a todos nos puede servir, tanto a biólogos, agroecólogos y todos los que están tomando la clase, porque pues ahorita con este daño que estamos ocasionando a los recursos naturales, que solamente vemos el recurso económico y no vemos más allá o la visión como lo veían nuestros antepasados, pues sí va a ser terrible, ¿no? Ya para finalizar, les comento, si no se me va a olvidar, eh, ayer una persona vino aquí a la casa porque había un proceso de demanda de necesidades de la comunidad y me hizo reflexionar sobre, yo no había pensado esto. Me decía, por ejemplo, como él es comisario ejidal, que fue citado aquí para hacer las evaluaciones del Tren Maya, ¿no? Del Tren Maya, porque supuestamente iba a pasar por este tramo de la comunidad. Y pues él dice, no, yo de plano dije que no al Tren Maya, porque va a ser una deforestación terrible. Nos vamos a quedar sin menos monte para poder hacer actividades, que muchas también ya no se hacen porque ya no hay espacio, ¿sí? Y aparte, ¿qué beneficio vamos a tener, no? Lo vemos ahora de que por la vía que hace a Campeche, que esa constantemente se está reparando, tiene cada mes hay gente trabajando y mejorando la vía, pero ahorita, y lo vemos ahorita con el pueblo, ¿no? De que la carretera está intransitable y no se repara. Imagínense cuando ya tengamos el Tren Maya, pues le vamos a dar sustento a ello y no se vamos a destinar esos recursos. Y aparte es terreno que estamos perdiendo, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Si nos ponemos a visualizar esto, pues sí. Y por eso muchas organizaciones sociales, sobre todo las que trabajan con la defensa del territorio, una de ellas es el maestro Pedro Ock, que les dio la plática, que tiene un grupo muy fuerte en manejo del territorio y demandan esto, ¿sí? Muy bien, entonces esténse pendientes, les voy a abrir para que suban su proyecto, su protocolo ya con las observaciones hechas para este viernes y también les voy a activar la tercera ADA que la vamos a entregar la próxima semana, ¿sale? Entonces creo que voy a juntar dos hadas para también no estresarlos con tanto trabajo y vamos a ver que ya vamos a disminuir el número de hadas para esta unidad. Entonces el viernes suben la actividad, voy a abrir la plataforma y le dan seguimiento al ADA 3 que también voy a subir para que ustedes comiencen a darle seguimiento. ¿Sale? Entonces, pues feliz tarde, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Ana. Hasta luego, maestro.